La bruma matinal se extendía sobre los jardines orientales del Palacio de Roseford, donde los rosales trepadores, saturados aún del rocío nocturno, inclinaban sus pétalos hacia la tierra como si guardaran un secreto. En ese silencio casi sagrado, caminaba la princesa Arabella, con el porte elegante que la distinguía sin esfuerzo entre todas las jóvenes de su rango. Su vestido de muselina color marfil flotaba con suavidad ante cada paso, y la luz incierta de la mañana parecía seguirla, como si encontrara en ella un refugio natural. Arabella era conocida en toda Inglaterra por su carácter sereno y su sabiduría precoz. La virtud más profunda suele encontrarse en los corazones que menos la proclaman, solía comentar la duquesa de Wycliffe cuando describía a la princesa, reflejando lo que muchos pensaban pero pocos expresaban. Criada entre tratados de filosofía moral, música refinada y conversaciones que la obligaron a observar las sutilezas del comportamiento humano, Arabella había desarrollado un juicio sorprendentemente maduro para sus 20 años. En aquella mañana, mientras avanzaba por el sendero cubierto de grava blanca, ella meditaba sobre el tema que desde hacía semanas ocupaba conversaciones en el palacio: su inminente matrimonio con el conde de Ravenshire, un hombre cuyo nombre provocaba silencios incómodos entre las damas y posturas rígidas entre los caballeros, un hombre al que Arabella jamás había visto. La idea de un matrimonio sin conocimiento previo no era extraña para una princesa, pero había algo inquietante en ese conde. Apenas circulaban retratos de él. Algunos afirmaban que había sufrido un accidente en su juventud, otros, que el aislamiento prolongado en su fría mansión del norte lo había vuelto seco y esquivo. Las conjeturas eran infinitas. Arabella suspiró, deteniéndose junto a una fuente de mármol que representaba a Diana cazadora. El agua clara reflejó su propio rostro, ojos azules límpidos, expresión tranquila, pero con una sombra de incertidumbre que la joven no podía negar. «Debo aceptar con dignidad lo que el deber reclama», murmuró para sí, con una voz tan suave que solo la estatua podía haberla escuchado, si hubiese tenido alma. «Su Alteza, está usted muy pensativa esta mañana», comentó la condesa de Harrowfield, acercándose con paso medido. Su tono era amable, pero Arabella percibió el borde de preocupación que se escondía bajo la cortesía. «Reflexionaba sobre mi futuro enlace», confesó Arabella, girando hacia ella con una leve sonrisa. «Es natural que lo haga», respondió la condesa, acomodando los pliegues de su chal. «He escuchado, aunque no debería repetir rumores, que el conde de Ravenshire es un hombre peculiar. No se le ve en bailes ni recepciones desde hace años. ¿Lo conoce personalmente?», preguntó la princesa, observando la expresión de la dama. «No», admitió la condesa, frunciendo las cejas. «Pero en mis años de experiencia he aprendido que los hombres herméticos suelen ocultar heridas más profundas que las que muestran. Me atrevo a decir que Su Alteza deberá desplegar toda su paciencia y sensibilidad». Arabella inclinó la cabeza en signo de agradecimiento. Las palabras, aunque prudentes, no disiparon su inquietud. Al regresar al palacio, su padre, el rey Edmund, la esperaba en la galería principal. Alto, de mirada severa pero justa, él la observó con ese afecto silencioso que los monarcas se permiten cuando están fuera del escrutinio público. «Hija mía, acabo de recibir una carta del conde de Ravenshire», anunció, extendiendo un papel lacrado. Arabella, siempre respetuosa, tomó la carta con delicadeza. La caligrafía era firme, elegante, y sin embargo contenía algo frío, como si la tinta llevara consigo la distancia de su autor. Leyó: «Su Alteza Real, agradezco con sinceridad el acuerdo celebrado entre nuestras familias. No obstante, debo expresar con claridad una condición fundamental para este enlace. Aunque estoy dispuesto a honrar el matrimonio, no puedo ofrecerle acercamiento íntimo alguno. Mi deber se limitará a la protección de su nombre y a la estabilidad de nuestro vínculo. Le ruego aceptar estas circunstancias. Marcus Hawthorne, conde de Ravenshire». Arabella sintió un estremecimiento, no de ofensa, sino de curiosidad y compasión. ¿Qué herida podría llevar a un hombre a declarar tal distancia con tanta frialdad? Guardó la carta y alzó la vista. «¿Qué opinas, hija?», preguntó el rey Edmund. «Creo que el conde teme algo más profundo que la cercanía», respondió la princesa con honestidad serena. «Y creo, padre, que si este matrimonio debe servir a la paz y la estabilidad, debo aceptarlo sin rencor». El rey la observó en silencio durante un momento prolongado. Luego asintió. «Tu sabiduría siempre me sorprende», dijo con voz grave.
Los preparativos comenzaron de inmediato. Vestidos fueron encargados a las mejores costureras de Londres. La comitiva que escoltaría a Arabella hasta Ravenshire empezó a organizarse con minuciosidad militar, y los pasillos del palacio se llenaron de susurros expectantes. La noche previa a su partida, Arabella se retiró temprano a sus aposentos. Abrió las cortinas y contempló la luna llena que iluminaba el jardín como si lo bañara en plata. El viento movía suavemente los árboles, y ella sintió, por primera vez, un leve temblor de miedo. En ese instante, su doncella Clara entró con un cuenco de té humeante. «Princesa, ¿necesita algo más?» «Solo un momento de quietud, Clara», respondió Arabella con una sonrisa. «Mañana dejaré estas paredes que han sido mi hogar. No sé qué me espera, pero debo confiar en la providencia». Clara dejó el té cerca de la ventana y con ternura dijo: «Su corazón es demasiado noble para no traer luz donde vaya». Arabella la miró con gratitud. «Ojalá el conde piense lo mismo cuando me conozca». La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire frío que anunciaba la llegada temprana del otoño. Arabella subió a su carruaje, escuchando los saludos respetuosos de los soldados que formaban fila. El rey Edmund le besó la mano con solemnidad. «Que tu virtud sea tu guía, hija mía, y que su voluntad me proteja», respondió la princesa, sin perder la serenidad. El viaje hacia Ravenshire duró 2 días. A medida que avanzaban hacia el norte, los campos se volvían más agrestes, las colinas más imponentes y las nubes más densas. El ambiente adquiría un tono melancólico, como si reflejara el espíritu del hombre que la esperaba. Cuando por fin el carruaje se detuvo frente a la mansión de Ravenshire, Arabella quedó sin aliento. La edificación, vasta y elegante, parecía surgir de la neblina. Sus torres grises se elevaban como guardianes silenciosos. Las ventanas altas y estrechas recordaban a los castillos antiguos, y el jardín frontal estaba perfectamente cuidado, aunque austero. Un mayordomo de porte rígido salió a recibirla. «Su Alteza, bienvenida a Ravenshire», anunció con voz profunda. «El conde la espera en el salón principal». Arabella avanzó con calma, aunque su corazón latía más rápido. Cada paso resonaba en el suelo de mármol. Al llegar al salón, la puerta se abrió lentamente, y allí, junto a la ventana, de espaldas a la luz que entraba en haces dorados, estaba él, Marcus Hawthorne, el conde de Ravenshire. Se volvió hacia ella. Su rostro era profundamente noble, aunque marcado por una cicatriz que recorría suavemente la sien derecha, como un recuerdo de un pasado silencioso. Sus ojos grises, fríos como una mañana invernal, se fijaron en los de ella con una intensidad que la sorprendió. «Su Alteza», dijo él, inclinándose con la formalidad exacta. Su voz era firme, pero contenía un matiz de vulnerabilidad difícil de percibir para cualquiera que no tuviera la sensibilidad de Arabella. «La agradezco por recibirme, milord», respondió la princesa, con una reverencia impecable. Durante un instante que pareció eterno, ninguno habló, hasta que él, en tono casi detenido, añadió: «Cumpliré mi promesa, pero recuerde mis condiciones». «Lo recuerdo», respondió Arabella, alzando la mirada con dignidad. «Y aún así estoy aquí». Los ojos del conde temblaron apenas, como si su alma hubiese sido tocada por una verdad inesperada, y en ese momento, Arabella comprendió que su llegada a Ravenshire no sería simplemente el inicio de un matrimonio impuesto, sino el comienzo de un misterio emocional que pondría a prueba su fortaleza, su compasión y el destino de ambos. La mañana siguiente a su llegada, amaneció envuelta en una neblina densa que parecía envolver la mansión con un velo de silencio solemne. Las campanas de la capilla privada, apenas audibles a través de la bruma, marcaban las 8 cuando un leve golpeteo sonó en la puerta de los aposentos de Arabella. Clara, su fiel doncella, entró con movimientos suaves, como si temiera perturbar la tranquilidad del lugar. «Milady, el conde ha dispuesto que se sirva el desayuno en la galería occidental», informó, dejando cuidadosamente un chal sobre la cama. «Dice que, si le agrada, desea presentarle parte de la propiedad». Arabella agradeció con un gesto amable. «Será un buen comienzo del día. Dime, Clara, ¿has visto algo particular en la casa?» Clara vaciló un instante. «Todo es muy ordenado, princesa. Demasiado. Los sirvientes parecen andar como fantasmas, temerosos de hacer ruido». Arabella sonrió con serenidad. «Tal vez es simplemente el estilo de vida del conde. Debemos ser pacientes y observar antes de juzgar». Cuando bajó a la galería, la princesa encontró a Marcus Hawthorne de pie junto a una ventana alta que daba a los jardines posteriores.
La luz tenue de la mañana dibujaba contornos suaves en su silueta, y aunque sostenía una taza de té, la tensión en sus hombros dejaba claro que la quietud no le pertenecía del todo. «Buenos días, Su Alteza», dijo Marcus, inclinando la cabeza. «Buenos días, milord», respondió Arabella, manteniendo una compostura impecable. Él señaló la mesa preparada con frutas, pan recién horneado y té aromático. «He considerado que tal vez preferiría un desayuno ligero. No sé con exactitud sus gustos». «Lo aprecio profundamente», afirmó Arabella mientras tomaba asiento. Durante unos minutos, compartieron el silencio solo interrumpido por el murmullo distante de las criadas en los corredores y el sonido del viento golpeando suavemente los cristales. Finalmente, Marcus habló, sin apartar la vista del exterior. «Ravenshire no es un lugar acostumbrado a la compañía, especialmente de alguien como usted». «Comprendo», respondió Arabella con voz tranquila, «pero no me asusta el silencio, ni tampoco los lugares que esperan ser llenados de vida». El conde la miró por un segundo, sorprendido por la naturalidad de su declaración. «Debe saber que esta casa guarda recuerdos difíciles. No soy un anfitrión ejemplar. Todo ser humano tiene rincones oscuros», dijo Arabella con suavidad. «Pero no todos encuentran luz que los guíe». Marcus apretó los labios, como si hubiese recibido un golpe delicado pero certero. Justo en ese momento apareció el mayordomo, anunciando que los caballos estaban listos para un paseo guiado si así lo deseaban. Arabella aceptó de inmediato. El conde titubeó un segundo antes de asentir. «Muy bien, será breve». Los jardines de Ravenshire, aunque austeros, poseían una belleza sobria en perfecta armonía con la personalidad de su dueño. Árboles altos se erguían como viejos guardianes, y senderos rectos conducían hacia estanques tranquilos, donde el agua reflejaba la luz gris del cielo. Mientras caminaban por uno de esos senderos, Arabella comentó: «Este lugar debe ser hermoso en primavera». «Lo es», respondió Marcus, manteniendo las manos tras la espalda. «Mi madre solía dedicar horas enteras a estos jardines». «Ella ya no...», comenzó Arabella con cautela. «Falleció hace 7 años», interrumpió él, sin dureza, pero con un tono que revelaba una herida todavía abierta. «Lamento su pérdida», dijo la princesa, inclinando ligeramente la cabeza. Marcus no respondió de inmediato. Al cabo de unos instantes, añadió: «Ella fue la última persona que significó algo para mí en esta casa». Arabella percibió el peso emocional de sus palabras. No insistió. En vez de eso, observó con atención una hilera de rosales rojos que parecían desafiar el clima frío. «Son magníficos», comentó ella, acercándose para tocar suavemente un pétalo. «Ella los plantó», dijo él. «Han sobrevivido a todo, incluso a mí». Arabella volvió su mirada hacia él, y por un segundo, el conde apartó la vista, como si temiera que ella pudiera ver demasiado. Aquel paseo habría continuado sin incidentes, si no fuera porque un caballo, escapado del establo y asustado por algo invisible, irrumpió en el sendero con un relincho desesperado. Arabella dio un paso atrás, sorprendida, y Marcus reaccionó con una rapidez que no parecía corresponder a su habitual contención. Tomó a la princesa del brazo y la atrajo hacia él, protegiéndola con firmeza. El caballo pasó a pocos metros antes de perderse entre los árboles. Arabella sintió el corazón acelerado, no tanto por el susto, sino por la cercanía inesperada del hombre que le había prometido distancia. Él la soltó de inmediato, retrocediendo un paso. «¿Está bien?», preguntó Marcus, su voz ahora ligeramente agitada. «Sí, gracias a usted», respondió ella, con un leve temblor. Él apartó la mirada, claramente incómodo por el contacto. «Fue un acto reflejo. No debe interpretarlo como otra cosa». «No lo haré», aseguró la princesa, aunque su corazón decía algo distinto, algo más profundo y difícil de nombrar. El resto de la mañana transcurrió sin sorpresas. Al regresar al interior de la mansión, Arabella tuvo ocasión de observar más detenidamente las paredes del gran salón, retratos familiares de generaciones pasadas, objetos antiguos de viajes lejanos, mapas colgados con precisión casi militar. Todo hablaba de un linaje orgulloso y de una historia marcada por glorias, y quizás también tragedias. «Milord», dijo Arabella, deteniéndose frente a un retrato de un joven con expresión altiva. «¿Quién es este caballero?». Marcus se tensó apenas. «Mi hermano, Lord Alistair Hawthorne. ¿Vive aún?». «No lo sé», respondió el conde con una frialdad inusual. «Desapareció hace años. Fue una desgracia familiar». Arabella sintió un leve estremecimiento. No era propio de un hombre hablar con tal exactitud,
y aún así revelar tan poca emoción, pero algo en su tono dejó claro que ese tema no debía ser explorado por el momento. Marcus carraspeó suavemente. «Su Alteza, he dispuesto sus habitaciones en la torre sur. Si necesita algo, estaré en mi estudio». Arabella hizo una reverencia delicada. «Agradezco su atención, milord». Mientras él se alejaba, la princesa lo siguió con la mirada. Su andar era firme, pero había en sus hombros una carga invisible que solo alguien atento podía percibir. Las horas pasaron tranquilamente. Arabella visitó la biblioteca, una sala inmensa y silenciosa, donde miles de volúmenes dormían bajo el polvo del tiempo, y se adentró en colecciones de historia, filosofía y poesía. Leyó durante un largo rato hasta que la luz comenzó a disminuir. Al caer la tarde, una tormenta se anunciaba en el horizonte. El viento soplaba con fuerza creciente y los primeros truenos resonaban en la distancia. Clara entró en la habitación con evidente inquietud. «Milady, el clima está empeorando. ¿Le apetece bajar al salón para cenar?» Arabella asintió. Cuando llegó, encontró a Marcus de pie junto a la chimenea, observando el fuego con expresión pensativa. La luz cálida iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos y haciendo más tenue la cicatriz que marcaba su sien. «Las tormentas en Ravenshire son bastante intensas», comentó él sin volverse. «Quizá por eso resultan hermosas», respondió Arabella, tomando asiento cerca. Él la miró un momento. «No muchas personas encuentran belleza en el caos. Depende del corazón con que se mire», dijo la princesa con calma. La cena fue silenciosa, pero no incómoda. A diferencia del día anterior, Arabella percibió que el conde estaba menos rígido, menos distante, como si un hilo casi imperceptible comenzara a unirlos sin que él mismo lo advirtiera. Cuando terminó la comida, Marcus se levantó. «Su Alteza, espero que descanse bien esta noche. La tormenta podría perturbar el sueño, pero los muros de Ravenshire son fuertes». «Lo creo», respondió Arabella con una sonrisa leve. «Gracias por su amabilidad». Él inclinó la cabeza y se retiró. Arabella volvió a sus aposentos mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza los cristales. El viento aullaba entre las hendiduras de la piedra y los relámpagos iluminaban por segundos los pasillos antiguos. Al cerrar la puerta, la princesa respiró profundamente. No sabía aún que esa misma noche, la primera tormenta que vivía en Ravenshire, marcaría el inicio de un cambio inevitable en la vida del conde y en la suya. Un cambio que los acercaría de manera que ninguno de los dos podría prever. La tormenta estalló con violencia poco después de medianoche. Los truenos estremecían los muros antiguos de la mansión, y el viento parecía golpear cada ventana con una insistencia casi desesperada. Arabella, que había intentado dormir sin éxito, se levantó para cerrar un postigo que vibraba peligrosamente. El sonido de la lluvia era tan intenso que por momentos semejaba un rugido salvaje, como si la naturaleza quisiera poner a prueba la resistencia de Ravenshire. Tras asegurar la ventana, la princesa se envolvió en una capa de terciopelo azul oscuro y, movida por un presentimiento inexplicable, abrió la puerta de sus aposentos. El corredor estaba casi a oscuras. Solo unas cuantas velas titilaban en los candelabros de la pared. El aire estaba frío y cargado del olor a humedad que la tormenta traía consigo. Arabella avanzó con paso silencioso. No tenía un destino claro, pero algo dentro de ella le pedía moverse, como si presintiera que algo estaba por suceder. Al doblar hacia la galería central, escuchó un estruendo, un golpe seco, metálico, seguido de un breve gemido ahogado. La princesa se detuvo en seco, el corazón acelerado. Prestó atención, con todos los sentidos abiertos, y entonces oyó claramente un crujido más, la caída de un objeto pesado. Sin pensarlo más, apresuró el paso hacia la escalera principal. Allí encontró la escena que habría helado la sangre de cualquiera menos de alguien tan equilibrada como ella. En el rellano inferior, junto a la baranda rota por lo que parecía el impacto de un rayo que había alcanzado la parte alta de la mansión, yacía Marcus Hawthorne. Su cuerpo estaba inclinado peligrosamente sobre los escalones y su respiración era difícil, entrecortada. La luz intermitente de los relámpagos permitía distinguir el brillo húmedo de sangre en su sien. «Mi lord», exclamó Arabella, descendiendo con rapidez. Su voz tembló, pero sus manos no. Marcus abrió los ojos apenas. El golpe parecía haberlo aturdido profundamente. «Aléjese». «El escalón cedió», murmuró él, con un hilo de voz, como si su única preocupación fuera protegerla aún en ese estado. «La única que podría caer ahora sería yo si no actúo»,
respondió Arabella con firmeza mientras se arrodillaba junto a él. La tormenta rugió afuera, como subrayando la urgencia del momento. Intentó evaluar la magnitud de la herida. La sangre corría por la sien del conde y manchaba su cuello. Sin embargo, el hueso parecía intacto. Él trató de incorporarse, pero Arabella posó una mano suave en su hombro. «No se mueva, por favor», dijo la princesa con la misma calma que usaría para consolar a un niño asustado. Los ojos grises de Marcus se abrieron un poco más. La miró con una mezcla de confusión, dolor y una vulnerabilidad que él jamás habría mostrado en un salón iluminado. «No debería estar aquí», logró decir, con evidente dificultad. Arabella acercó su rostro lo suficiente para que él pudiera verla sin esfuerzo. «Debería estar exactamente donde estoy. Usted necesita ayuda». La princesa se levantó, agarró un candelabro cercano y lo colocó en el suelo para iluminar mejor la escena. Luego llamó con fuerza. «Clara, señor Asher, cualquier persona que me oiga». Pero la tormenta ahogaba la mayoría de los sonidos. Ravenshire, con sus muros gruesos y corredores interminables, parecía más aislada que nunca. Arabella respiró hondo. Tendría que actuar sola. Con mucho cuidado, pasó el brazo derecho por debajo de los hombros del conde, mientras con la mano izquierda sostenía su muñeca para ayudarlo a incorporarse. Marcus soltó un gemido involuntario. «Lo siento», susurró ella. «Sé que duele, pero debe apoyarse en mí». Él forcejeó débilmente, como si quisiera protestar. «No, no es propio». «Lo propio», replicó Arabella con sorprendente firmeza, «es salvarle la vida». Las palabras lo silenciaron, y así, apoyando todo el peso posible en su propio cuerpo, la princesa logró ponerlo de pie. Él apoyó la frente en su hombro, no por voluntad, sino por necesidad, y por un instante, el latido acelerado de su corazón quedó expuesto ante ella. Con esfuerzo, caminaron hacia la biblioteca, la estancia más cercana donde Arabella sabía que había un diván y un botiquín antiguo. El trayecto fue lento y laborioso. El viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que parecía querer penetrar en la casa. Al llegar, Arabella empujó la puerta con el hombro y, haciendo uso de una fuerza que jamás habría imaginado poseer, dirigió a Marcus hacia el diván. Él se dejó caer con un suspiro apagado. «Respire hondo», indicó ella, mientras tomaba una jarra de agua y un paño limpio del armario lateral. Marcus la observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y resistencia. «No debe tocarme. No fue ese nuestro acuerdo». Arabella empapó el paño con agua fría y lo colocó sobre su herida. «Milord, esta noche no existirá ningún acuerdo excepto uno. Yo haré todo lo necesario para mantenerle con vida». Él cerró los ojos un segundo, tal vez por dolor, tal vez por algo más profundo. «Déjeme», comenzó él. «No», dijo Arabella, sin elevar la voz, pero con una convicción que no admitía réplica. El silencio cayó sobre ambos, acompañado solo por el rugido de la tormenta y el crepitar del fuego que Arabella había avivado en la chimenea. La princesa volvió a limpiar la sangre de su sien, con movimientos delicados pero seguros. Marcus la observaba en silencio, con sus ojos grises suavizados por el agotamiento. «¿Qué ocurrió?», preguntó ella finalmente, mientras comprobaba que la herida no requería suturas. «El rayo cayó sobre la torre oriental», dijo él, con la respiración pesada. «Fui a asegurar una ventana que había estallado por la presión, y el impacto me alcanzó indirectamente. Caí por las escaleras. Nada grave». Arabella levantó una ceja con suavidad. «Usted sangra, tiembla y apenas se mantiene despierto. No me atrevería a llamar a eso nada grave». Marcus exhaló. Un sonido áspero, casi una risa sin alegría. «No estoy acostumbrado a que alguien me contradiga así. Tal vez porque no ha permitido que nadie esté cerca el tiempo suficiente», comentó ella, sin dejar de atenderle. Él la miró fijamente. «Princesa, Su Alteza, Arabella», murmuró Marcus, pronunciando su nombre por primera vez, con una suavidad que la hizo contener la respiración. «Sí, milord», respondió ella, manteniendo la calma aunque el corazón le latía con más fuerza. «No comprendo por qué hace esto. No me debe afecto. No le he ofrecido más que distancia». Arabella tomó una manta y se la colocó sobre los hombros. «Porque tengo un deber moral, porque soy su esposa en nombre, y quizá algún día lo sea también en confianza». Él cerró los ojos de nuevo. No respondió, pero cuando Arabella retiró el paño de su sien, Marcus levantó una mano temblorosa y tomó, por un segundo apenas, los dedos de ella. Fue el contacto más breve, más frágil, pero lleno de un significado que ninguno se atrevió a nombrar. «Gracias», dijo él, con voz ronca.
antes de que el cansancio lo venciera y quedara dormido. Arabella lo observó durante un largo rato. El fuego iluminaba su rostro, revelando al hombre que ocultaba detrás de su frialdad, alguien solitario, herido, lleno de sombras que nadie había intentado disipar. Ella acercó una silla junto al diván. No pensaba dejarlo solo esa noche. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, la princesa comprendió que todo había cambiado, que esa noche había marcado un punto de quiebre en el corazón del conde, y quizás en el suyo. Y aunque él no lo sabía aún, ella ya había tomado una resolución silenciosa. Iba a descubrir la verdad detrás de sus sombras, y a traer luz allí donde él creía que ya no podía haberla. Cuando Arabella abrió los ojos, la primera luz del amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas altas de la biblioteca. La tormenta había cesado al fin. El silencio resultaba casi extrañamente profundo, como si la naturaleza entera estuviera recuperando el aliento tras una noche de furia. El fuego en la chimenea había menguado hasta convertirse en brasas rojizas, y el aire olía a madera húmeda, a calma recién alcanzada. La princesa se enderezó lentamente en la silla, donde había permanecido toda la noche, vigilando el sueño del conde de Ravenshire. Su cuello estaba rígido y sus manos frías, pero sus ojos se dirigieron de inmediato hacia él. Marcus seguía dormido, respirando con más regularidad que la noche anterior. La herida en su sien había dejado de sangrar. El gesto duro que solía acompañarlo, aquel ceño siempre ligeramente fruncido, esa tensión permanente que lo recorría como una armadura invisible, estaba ausente. Parecía más joven, más humano, más vulnerable. Arabella se permitió contemplarlo un instante, no con curiosidad, sino con la silenciosa compasión que nace de haber sostenido a alguien entre la vida y la muerte. De pronto, Marcus se movió ligeramente. Abrió los ojos, primero con lentitud, luego con una claridad repentina que reveló sorpresa al verla allí. «Princesa», murmuró él, incorporándose apenas. Luego, al sentir el dolor en su costado, soltó un leve gemido. Arabella se inclinó hacia él. «No se esfuerce. Su cuerpo necesita descanso». Marcus frunció el ceño, pero no por orgullo, sino por desconcierto. «¿Ha pasado la noche aquí?» «Por supuesto», respondió ella con una serenidad que lo dejó sin palabras. No habría sido correcto dejarle solo en ese estado. Marcus la miró como si intentara descifrar un enigma imposible. «No está obligada a este nivel de atención». «Lo sé», dijo ella suavemente. «Por eso la ofrezco». Él guardó silencio. Una pausa larga, cargada de algo que él mismo parecía incapaz de nombrar. Arabella retiró el paño seco que había colocado sobre la herida. «Debe permanecer en reposo. Llamaré al médico del condado para que lo examine». «No es necesario», replicó Marcus con un gesto brusco, aunque su voz conservaba un tono fatigado. «Estoy bien». Arabella levantó una ceja. «Apenas. Anoche no parecía bien. De hecho, cayó inconsciente en mis brazos». Marcus se tensó ante la idea, pero no la contradijo. Arabella se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Volveré en un momento». Antes de que ella saliera, él dijo, con un tono tan inesperadamente sincero que la detuvo: «Gracias, Arabella». Ella se volvió. En sus ojos azules brilló una suavidad que él no pudo sostener por mucho tiempo. Apartó la mirada de inmediato. «Descanse», dijo ella con una ligera reverencia, y salió al corredor. El médico llegó una hora después y examinó al conde con profesionalidad y sin demasiadas preguntas. Tras revisar la herida y constatar que no había fracturas graves, recomendó reposo absoluto durante al menos 2 días. «Ha tenido mucha suerte, milord», comentó el hombre mientras guardaba sus instrumentos. «Una caída semejante pudo haber sido fatal». Marcus desvió la mirada hacia Arabella, que estaba de pie cerca de la ventana. Ella no dijo nada, pero el médico pareció intuir la razón de su silencio. Saludó respetuosamente y se retiró. Cuando quedaron solos, Marcus se aclaró la garganta. «Creo que la palabra fatal es exagerada». «Eso dice usted», respondió Arabella. «Pero yo fui quien lo encontró, inconsciente y sangrando». Marcus apretó los labios. No pretendía preocuparla. «Y sin embargo lo hizo», replicó ella con suavidad, sin rencor alguno. «No puedo ignorar eso». Él la miró con una intensidad que no intentó ocultar. «No debe sentirse responsable por mí». Arabella se acercó un paso. «No es responsabilidad, es humanidad». Marcus inclinó la cabeza, como si la palabra le incomodara, pero no replicó. Esa tarde, mientras el conde descansaba en su habitación, Arabella decidió dar un paseo por la mansión acompañada de Clara. Quería comprender mejor aquel lugar que ahora era, por derecho, su hogar.
y, en el fondo, buscaba indicios del pasado de Marcus, ese pasado que dejaba huellas invisibles en cada una de sus palabras y silencios. Cruzaron el salón principal, subieron la escalera norte y recorrieron el ala occidental. Muchas puertas estaban cerradas, como si su interior guardara recuerdos demasiado pesados para ser mostrados. «Clara», dijo Arabella en voz baja, «¿ha notado algo peculiar en los sirvientes? Ayer parecían temerosos». La doncella asintió despacio. «No hablan mucho, milady, pero escuché comentarios sobre la torre oriental. Dicen que desde la muerte de la madre del conde, él apenas sube allí». Arabella sintió una chispa de comprensión. Los lugares que contienen dolor a veces se convierten en prisiones para el corazón. Caminaron unos metros más y llegaron a una puerta entreabierta. Dentro, una habitación desordenada revelaba papeles esparcidos, libros apilados y muebles cubiertos por sábanas. No parecía abandonada, sino congelada en el tiempo. Arabella entró con cautela. Sobre un escritorio, un retrato en miniatura llamó inmediatamente su atención. Representaba a una mujer joven, bellísima, de ojos suaves e intensos. El parecido con Marcus era innegable. «Debe ser su madre», murmuró Arabella. Clara se acercó. «Milady, hay algo más», señaló un pequeño reloj de bolsillo, grabado con iniciales A.H. A.H. Alistair Hawthorne, susurró Arabella, recordando el retrato del hermano desaparecido. En la parte posterior había una inscripción: «Para mi querido hermano, que nunca pierda el camino». Arabella sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Cerró el reloj con delicadeza y lo dejó donde estaba. El misterio que envolvía a los Hawthorne era más profundo de lo que imaginaba. Al caer la tarde, Arabella regresó a la habitación del conde. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. Marcus estaba sentado en la cama, mirando la ventana, mientras la luz anaranjada del crepúsculo bañaba la habitación. Al verla, intentó incorporarse más, pero ella lo detuvo con un gesto suave. «No se esfuerce». El médico fue claro. Marcus esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Obedezco por obligación, no por convicción». Arabella tomó asiento en una silla cercana. Como casi todos los hombres testarudos, él soltó una risa baja, sorprendido por su audacia. «No esperaba humor en esta casa». «Tal vez es lo que necesita», replicó ella. «Una casa demasiado silenciosa termina por hablar solo de ausencias». Marcus la observó detenidamente. «Ravenshire no fue siempre así». «Lo sé». Arabella tomó aire con sutileza. «Hoy encontré el retrato de una mujer muy hermosa. Supongo que es su madre». Marcus cerró los ojos un instante. «Lo es. Parece que la amaba profundamente», añadió la princesa. «Ella era luz», dijo él, con una voz tan tenue que Arabella casi no lo reconoció. «Y cuando murió, el resto de la casa se apagó con ella. Hubo un silencio largo, lleno de respeto». «¿Y su hermano?», preguntó la princesa con cautela. «Lord Alistair». Marcus tensó la mandíbula. «No sé dónde está. Se marchó sin una palabra. No he vuelto a saber de él». El tono del conde estaba cargado de una mezcla de dolor y furia contenida. Arabella comprendió que ese tema jamás había sido discutido abiertamente con nadie. «Lamento si he indagado demasiado», dijo ella suavemente. «Solo intento entenderlo». Marcus abrió los ojos y la miró, no como se mira a una intrusa, sino como se mira a alguien que, por primera vez en mucho tiempo, ofrece una escucha verdadera. «No estoy acostumbrado a ser entendido», admitió él. Arabella apoyó las manos en su regazo. Quizás solo necesitaba que alguien tuviera paciencia. Marcus guardó silencio, pero su mirada se suavizó, y algo en su interior pareció bajar la guardia. Tras un largo momento, dijo: «Arabella, lo que hizo anoche, no puedo olvidarlo. No busco que lo recuerde como una deuda», respondió ella, «solo como un acto natural hacia alguien que merece ser cuidado». Él la contempló, con un peso emocional que casi la hizo apartar la vista, pero no lo hizo. Sostuvo su mirada con la misma serenidad que había usado para sostener su cuerpo herido la noche anterior. Marcus respiró hondo. «No sé si puedo ofrecerle lo que espera». «No espero más que verdad», respondió Arabella. Entonces, por primera vez, el conde de Ravenshire inclinó ligeramente la cabeza ante ella, no como un gesto social, sino como un acto verdadero de reconocimiento. «Entonces», dijo él, con un hilo de vulnerabilidad en la voz, «haré lo que pueda». Arabella sonrió, una de esas sonrisas que no buscaba persuadir ni agradar, sino simplemente reflejar gratitud. La noche cayó con suavidad sobre Ravenshire, distinta a la anterior, más tranquila,
más amable. Y aunque nada se había resuelto completamente, algo sí había cambiado. Un lazo había empezado a formarse entre ellos, frágil, sutil, pero innegable. Un lazo que pronto sería puesto a prueba, pues la tormenta que había sacudido la mansión no sería la última que el destino les presentaría. El aire en Ravenshire había cambiado, no de manera perceptible para cualquiera que llegara como invitado ocasional, pero sí para quienes habitaban el lugar. El silencio ya no era tan opresivo, los pasillos parecían menos lúgubres, incluso los criados se movían con un ritmo más ligero, como si el peligro de la tormenta hubiese despertado en todos una conciencia súbita de la fragilidad humana. Y en el centro de esa transformación silenciosa estaba Arabella. Marcus Hawthorne, aún convaleciente, permanecía recluido en sus aposentos. El médico había regresado una segunda vez para asegurarse de que la herida evolucionara bien, y aunque insistió en más días de reposo, el conde ya mostraba señales claras de impaciencia. Una mañana suave y luminosa, Arabella entró en la habitación con una bandeja de té y pan tibio. Clara la acompañó, pero se retiró después de colocar unas flores frescas en un jarrón, dejando a los dos en aquella intimidad prudente que comenzaba a tornar más natural. «Milord», saludó la princesa con una inclinación leve. «¿Cómo se siente hoy?» «Más erguido, con la cicatriz ya casi cerrada». Marcus respondió. «Bastante mejor, gracias a su dedicación excesiva». Arabella dejó escapar una sonrisa breve. «No es dedicación excesiva ofrecer cuidado a quien lo necesita». Él la observó mientras servía el té. Había comenzado a descubrir que la presencia de Arabella tenía un efecto curioso sobre él. Calmaba sus pensamientos, suavizaba su respiración, incluso disminuía la aspereza de sus palabras, sin que él lo intentara. «Ha pasado usted demasiado tiempo en esta habitación», dijo ella, colocándole una taza entre las manos. «Si el clima lo permite, me gustaría que saliera al jardín por unos minutos. El aire fresco le hará bien». «¿Orden médica o real?», replicó Marcus, con una sombra de ironía inesperadamente suave. «Una sugerencia humana», contestó ella con calma. Él suspiró. «Tendré que obedecer». Arabella lo miró con una mezcla de ternura y desafío. «Me alegra escuchar eso. Si necesita apoyo para caminar». «No, gracias», interrumpió él, aunque sin brusquedad. «Puedo valerme por mí mismo». Arabella asintió, aceptando sin discutir. Había aprendido, en pocos días, que Marcus necesitaba conservar ciertos fragmentos de orgullo, no por vanidad, sino por supervivencia emocional. Una hora más tarde, el conde salió de la mansión, apoyado levemente en un bastón que el mayordomo le había ofrecido. Arabella lo esperaba cerca del jardín de rosales, donde los pétalos brillaban aún por el rocío matinal. «Es un día hermoso», comentó ella, sintiendo en la piel la calidez tenue del sol. Marcus miró alrededor con una expresión insólita en él, una mezcla de nostalgia y sorpresa. No recordaba que Ravenshire tuviera luz de este tipo. Arabella dio un paso hacia uno de los rosales rojos. «Las flores siguen creciendo, aunque usted no las mire. Han sobrevivido a mi indiferencia», murmuró él. «Quizá no era indiferencia», replicó ella. «Quizá era dolor». Él bajó la mirada. Durante un instante, Arabella temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces Marcus respondió. «El dolor es una forma silenciosa de recordar». Ella no presionó más. Caminó junto a él en un ritmo tranquilo, dejando que el silencio entre ambos no fuera vacío, sino reposado. «Quisiera preguntar algo», dijo Marcus, después de unos minutos, «y espero que no lo considere indiscreto». Arabella lo miró con serenidad. «Pregunte lo que desee. ¿No teme haber venido a un hogar como este?» Ella inclinó la cabeza. «¿Un hogar marcado por la soledad? ¿Por heridas sin cerrar? ¿Por un dueño que teme el afecto?» Marcus se tensó. «Cuando lo dice así, lo digo con compasión», añadió Arabella. «No con juicio». Él respiró hondo. «La mayoría lo diría con juicio, porque la mayoría teme lo que no comprende», respondió ella. Marcus se detuvo. Arabella también. El viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. «Arabella», dijo él, con la voz más baja, más honesta que nunca. «No sé cómo enfrentar esto». «¿Esto?», preguntó ella sin desafiarlo, pero invitándolo a ser claro. «Su bondad», confesó él. «Su presencia». Arabella sintió un leve temblor en el pecho, pero mantuvo el porte. «No necesita enfrentarlo, solo aceptarlo». «¿Aceptar que usted...?» Marcus no terminó la frase. O no pudo. Arabella dio un paso hacia él, manteniendo suficiente distancia para que no lo abrumara.
pero lo bastante cerca para que sintiera la calidez de su voz. «Milord, no vine a su vida para exigirle nada. Vine porque era mi deber, y ahora permanezco porque lo elijo». Él tragó con dificultad. «No sé qué hacer con eso». «Entonces», dijo ella con suavidad, «podemos descubrirlo juntos». Antes de que Marcus pudiera responder, un jinete se acercó a toda prisa por el camino principal. Su caballo levantaba polvo, y el ritmo frenético de sus cascos rompió la serenidad del jardín. Arabella frunció el ceño. Marcus también. El hombre desmontó apresuradamente y se inclinó ante el conde. «Milord, disculpad la urgencia». «¿Qué ocurre?», preguntó Marcus, enderezándose pese al dolor. El mensajero sacó un sobre sellado con lacre azul oscuro. Marcus lo tomó, pero al ver el emblema de la familia que lo enviaba, su rostro se endureció. Arabella observó la transformación. Una sombra antigua había descendido sobre él, como si el pasado se hubiera materializado en un solo gesto. Él abrió la carta. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas escritas. El silencio que siguió fue tan denso que Arabella sintió como su respiración se detenía. Finalmente, Marcus levantó la mirada hacia ella. «Es mi hermano», dijo él, con una mezcla de incredulidad y gravedad. «Alistair». Arabella sintió un vuelco en el corazón. «¿Está vivo?» «Está en Inglaterra», respondió Marcus. Su voz temblaba apenas. «Y viene hacia Ravenshire». El mensajero añadió: «Quiere veros, milord, en persona, hoy mismo». Marcus cerró la carta lentamente. Sus manos, que siempre se movían con precisión controlada, temblaban de manera casi imperceptible. Arabella no sabía exactamente qué decir, pero sí sabía qué sentir, que ese mensaje traía algo más que un reencuentro. Traía un conflicto, una verdad. «Milord», comenzó ella, «si verlo le causa angustia, podemos preparar». «No», la interrumpió Marcus, respirando hondo. «Debe venir, debo enfrentarlo». Arabella lo miró con la serenidad que él necesitaba. «No estará solo». Marcus sostuvo su mirada durante un tiempo prolongado. Luego asintió. «Gracias», dijo él en un susurro. El resto del día transcurrió con una tensión soterrada. Arabella ordenó que se preparara una sala para recibir al visitante, asegurando que nada pareciera ostentoso ni frío. Marcus, por su parte, se retiró a su estudio, donde caminó de un lado a otro durante horas, como un espectro prisionero de su propio pasado. Arabella lo observaba desde el umbral, sin interrumpirlo. Sabía que había heridas que debían respirar antes de cerrarse. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, los cascos de un caballo resonaron en el patio principal. Marcus se irguió, pálido pero decidido. Arabella se acercó. «¿Está listo?» «No», admitió él, «pero iré». Ella le ofreció su brazo, no para sostenerlo físicamente, sino emocionalmente. Marcus lo miró y aceptó. Descendieron juntos las escaleras principales. En la entrada, un hombre esperaba. Más joven que Marcus, ligeramente más alto, con un porte arrogante y una sonrisa que parecía ensayar encanto sin lograr sinceridad. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, y su chaqueta elegante mostraba que no venía humillado, sino con propósito. «Marcus», dijo él, sin reverencia, sin calidez. «Hermano». Marcus se detuvo. Su respiración se tensó. «Alistair». El recién llegado inclinó la cabeza, sin apartar la mirada de Arabella. «Y usted», dijo él con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, «debe ser la famosa princesa de Inglaterra». Arabella mantuvo la postura impecable. «Soy Arabella de Roseford, esposa del conde de Ravenshire». «Encantado», dijo Alistair, dando un paso hacia ella. «Mucho me temo que tendremos bastante de qué hablar». Los ojos de Marcus destellaron con un recelo oscuro. Y Arabella supo, en ese instante, que la tormenta que había salvado la vida del conde no era nada comparada con la que acababa de entrar por la puerta principal. Una tensión casi palpable se extendió por el salón principal cuando Alistair Hawthorne cruzó el umbral con paso firme y mirada calculada. Su llegada no solo interrumpía la precaria calma que Marcus y Arabella habían comenzado a construir, sino que también traía consigo un aire de misterio, resentimiento y algo más profundo. Algo que Arabella no lograba descifrar de inmediato. Sin embargo, lo intuía. Alistair no había vuelto simplemente para saludar a su hermano. Había regresado con un propósito oculto. Marcus, aún pálido por su reciente herida, sostuvo la mirada de su hermano con un control admirable. Pero Arabella, que había aprendido a leer los matices detrás de su semblante, percibió el temblor casi imperceptible en su mano izquierda, un gesto que revelaba su verdadero estado interior.
Ella se mantuvo a su lado, ofreciendo una presencia discreta pero firme. «Me alegra ver que sigues vivo», dijo Alistair con una sonrisa que bordeaba la insolencia. «Supe que tuviste un pequeño accidente. Parece que Ravenshire casi te reclama a ti también». «El accidente no fue grave», respondió Marcus con sequedad. «Y Ravenshire no reclama a nadie. Quienes se marchan lo hacen por voluntad propia». Alistair arqueó una ceja. «Siempre tan directo, hermano». Arabella dio un paso sutil hacia adelante. «Lord Alistair, Ravenshire está a su disposición. Podemos ofrecerle alojamiento si desea descansar antes de continuar». «No tengo intención de marcharme tan pronto», respondió él, fijando sus ojos oscuros en ella. «De hecho, vine porque hay asuntos que requieren mi presencia, asuntos familiares». «Los asuntos familiares deben tratarse con respeto», replicó Arabella con suavidad, pero con una firmeza que no pasó desapercibida. La sonrisa de Alistair se tensó. «Sin duda, Su Alteza, aunque debo admitir que no esperaba que mi hermano se casara tan pronto, ni con alguien de semejante inteligencia». Marcus frunció el ceño, pero Arabella mantuvo la compostura impecable. «Tal vez podamos conversar en la sala del este», sugirió ella, «donde podremos hablar sin interrupciones». Marcus asintió. Alistair hizo una reverencia exagerada y los siguió. La sala del este era una estancia amplia, adornada con tapices antiguos y una chimenea imponente cuya luz cálida teñía las paredes de tonos suaves. Arabella tomó asiento en un sillón cercano, mientras los hermanos permanecían de pie, enfrentados como dos piezas destinadas a chocar desde hacía años. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó Marcus finalmente. Alistair se tomó un momento antes de responder, paseando la vista por la habitación. «He vuelto porque nuestra familia enfrenta ciertos peligros». «¿Qué clase de peligros?», intervino Arabella, con cortesía controlada. «Económicos», respondió Alistair con una sonrisa que no logró disimular su inquietud. «Nuestro patrimonio está en riesgo. Va a ser necesario tomar decisiones difíciles. Yo tengo contactos que pueden ayudarnos, pero para ello necesito acceso a ciertos documentos y a ciertas propiedades». Arabella vio cómo Marcus se tensaba. Su respiración se volvió lenta, meditada, como si intentara contener una tormenta interior. «No tienes derecho alguno sobre esas propiedades», replicó Marcus. «Las cediste cuando te marchaste». Alistair soltó una carcajada breve. «Cedí lo que creía justo en ese momento, pero las circunstancias cambian. Las circunstancias que tú provocaste», dijo Marcus con voz grave. Arabella observaba en silencio, consciente de que cada palabra revelaba fragmentos de un pasado doloroso. Sabía que Marcus necesitaba apoyo, pero también comprendía que debía permitirle enfrentarse a su hermano, sin intervenir más de lo necesario. Alistair dio unos pasos hacia la ventana, como si quisiera ganar dominio sobre la estancia. «He venido para reclamar lo que me corresponde, y si no lo consigo por las buenas, buscaré otros métodos». «¿Es una amenaza?», preguntó Marcus con un filo oscuro en la voz. «Es una advertencia», respondió Alistair. Su mirada se desvió hacia Arabella, y creo que su esposa debería escucharlas también. Arabella mantuvo la espalda recta. «Estoy aquí para servir a Ravenshire, y las advertencias vagas no cambian mi propósito». Alistair sonrió, casi con admiración. «Vaya, nunca imaginé que mi hermano atraería a alguien así». Marcus dio un paso al frente. «Basta, no permitiré insinuaciones en su presencia». «¡Qué protector!», murmuró Alistair. «No te reconocería si no fuera por esa cicatriz en tu sien». Arabella notó que esa frase era más que una provocación común. Había veneno en ella. «Quizá», añadió Alistair con aire despreocupado. «Ciertas heridas nunca deberían haber sanado». Marcus avanzó otro paso. Arabella, temiendo que la ira dominara al conde, se levantó con dignidad y colocó suavemente una mano en su antebrazo. Fue un gesto mínimo, elegante, pero suficiente para cambiar el tempo de la tensión. «Mi lord», dijo ella con voz suave, «no vale la pena descender al nivel de alguien que usa palabras como armas sin motivo claro». Marcus respiró hondo. Arabella sintió cómo los músculos de su brazo se relajaban. Él asintió, aunque su mirada seguía fija en su hermano, llena de preguntas no formuladas. «Te alojarás en la habitación del ala oeste», dijo Marcus finalmente. «El resto lo discutiremos mañana». Alistair inclinó la cabeza. «Como desees. Estoy agotado por el viaje». Antes de marcharse, se volvió hacia Arabella. «Ha sido un placer conocerla, Su Alteza. Tengo la impresión de que su presencia será iluminadora». Arabella sostuvo su mirada sin parpadear. «Mi propósito es traer armonía donde haya discordia». «Entonces Ravenshire la necesita más de lo que imagina», respondió Alistair antes de retirarse.
Cuando la puerta se cerró, Marcus se dejó caer lentamente en un sillón. Arabella se acercó con la calma que lo había acompañado desde que lo conoció. «Respire hondo», dijo ella con suavidad. «No permita que la ira lo venza». «No es ira», murmuró Marcus. «Oh, no solo eso». Arabella esperó pacientemente. «Es miedo», confesó él finalmente, con la voz apenas audible. «Alistair, él sabe cosas que jamás debería revelar, cosas que podrían destruirlo todo». Arabella tomó asiento frente a él. La verdad no destruye cuando se enfrenta con rectitud. Marcus negó con la cabeza. «Ojalá fuera así, pero mi hermano no busca justicia. Busca poder, y sabe exactamente dónde herir». Arabella entrelazó las manos sobre su regazo. «Lo enfrentaremos, y no estará solo». Él levantó la mirada, sorprendido por la seguridad en su voz. «Arabella, no debería involucrarse en algo tan oscuro. Mi matrimonio no fue solo una alianza política», dijo ella con serenidad. «Fue una unión de destinos, y la luz no teme la oscuridad». Marcus la contempló durante un largo instante, como si intentara memorizar la fuerza moral que emanaba de ella. Finalmente, apoyó la espalda en el sillón y cerró los ojos un momento. «Gracias», murmuró. «Nunca imaginé que alguien así pudiera formar parte de mi vida». Arabella sonrió. Tal vez la vida no le había dado la oportunidad correcta hasta ahora. Esa noche, la mansión volvió a sumirse en silencio, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio expectante. Un silencio que anunciaba que algo estaba cambiando, que el pasado que Marcus había enterrado estaba emergiendo, y que las decisiones que tomarían en los días siguientes sellarían el futuro de Ravenshire. Desde su ventana, Arabella observó el cielo despejado. La luna llena iluminaba los jardines, proyectando sombras largas sobre los rosales que habían sobrevivido a todas las tormentas. Mientras los contemplaba, tomó una resolución silenciosa. No permitiría que Alistair destruyera el hogar que Marcus empezaba a reconstruir. No permitiría que la oscuridad venciera. Ella había llegado a Ravenshire para cumplir un deber. Ahora permanecería para proteger un corazón que comenzaba, tímidamente, a abrirse al suyo, y lo haría con la fuerza suave pero invencible que siempre había guiado su espíritu. El amanecer en Ravenshire llegó con un silencio tan profundo que parecía contener un presentimiento. Arabella despertó antes de que Clara apareciera con el té matinal. Una inquietud indescriptible la había mantenido en un duermevela. El recuerdo de la expresión de Marcus la noche anterior, a medio camino entre la vulnerabilidad y el temor, aún la acompañaba. Se levantó y abrió las cortinas. El cielo estaba gris, pero no tormentoso. Un manto uniforme de luz velada cubría los campos, como si la naturaleza hubiera decidido contener la respiración. Aquella quietud, sin embargo, no traía calma, traía expectación. Clara entró con el rostro tenso. «Milady, he escuchado rumores entre los criados». Arabella se volvió. «¿Qué clase de rumores?». La doncella vaciló antes de hablar. «Dicen que Lord Alistair ha estado merodeando por la mansión antes del amanecer, que los criados lo vieron entrar en la antigua ala este, donde nadie va desde la muerte de la madre del conde». Arabella frunció el ceño. «¿Por qué iría allí?». «Eso nadie lo sabe», respondió Clara. «Pero todos están nerviosos. No confían en él». Arabella inhaló lentamente. «Ni yo». Agradeció el té. Se vistió con un vestido gris perla, sobrio, elegante, apropiado para un día de tensiones, y decidió que aquella mañana debía hablar con Marcus antes de que Alistair tuviera oportunidad de manipular cualquier situación. Encontró al conde en la biblioteca, de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. Aunque intentaba aparentar serenidad, Arabella reconoció la rigidez de sus hombros. Sabía que había pasado la noche en vela. «Buenos días, milord», dijo ella suavemente. Marcus se volvió, y sus ojos grises mostraron un alivio apenas perceptible. «Buenos días, Arabella». Ella se acercó unos pasos. «¿Ha pensado en lo que hablará con su hermano?». Marcus exhaló. «No estoy seguro de que hablar con Alistair sea posible. Nunca estuvo dispuesto a escuchar razones. Siempre fue impredecible». Arabella percibió la mezcla de dolor y rabia contenida. «Entonces será usted quien marque el tono de esta conversación. No permita que él decida el terreno». Marcus la miró con cierta sorpresa, como si la firmeza de esa frase hubiese revelado una faceta de ella aún desconocida. «Usted siempre encuentra una forma de traer claridad, porque la verdad solo teme al silencio», respondió ella. Marcus abrió la boca para replicar, pero la puerta se abrió abruptamente. Alistair entró sin anunciarse, como si la biblioteca le perteneciera. «Qué escena tan conmovedora», dijo con una sonrisa ladeada.
¿Interrumpo alguna confesión íntima? Arabella mantuvo el porte inalterado. Interrumpe una conversación privada, Lord Alistair. Ah, disculpe, Su Alteza, replicó él, clavando en ella una mirada cargada de burla. Supuse que, al vivir aquí, toda conversación sería de interés común. Marcus avanzó un paso. Si tienes algo que decir, dilo. Lo tengo, respondió Alistair, sacando de su bolsillo un documento doblado. Y creo que será esclarecedor. Arabella percibió la frialdad en su voz. Un olor a peligro se insinuó en la habitación. Alistair extendió el documento hacia Marcus, pero su mirada estaba fija en Arabella, como si buscara medir el impacto en ella. Marcus tomó el papel con gesto tenso. Al desplegarlo, su expresión se endureció. La sangre pareció retirarse de su rostro. Arabella dio un paso adelante. ¿Qué es? Marcus no respondió de inmediato. Alistair lo hizo en su lugar, disfrutando de la escena. Una escritura de propiedad, Su Alteza. Más exactamente, la escritura de una porción de los terrenos del sur, firmada por nuestro querido conde hace años. Arabella frunció el ceño. ¿Y qué hay de relevante en eso? Alistair sonrió. Que fue firmada bajo circunstancias irregulares y que, si decido presentarla públicamente, Marcus podría enfrentar consecuencias legales. Arabella comprendió. No era un documento. Era una amenaza cuidadosamente preparada. Marcus habló entonces, con voz baja pero firme. «Tú falsificaste esta escritura». «Falsificar», respondió Alistair, abriendo los brazos en un gesto teatral. «Qué palabra tan dura. Digamos que reinterpreté tu consentimiento». Arabella sintió un escalofrío. «Eso es un delito, Lord Alistair». «Solo si alguien lo prueba», replicó él, con ese brillo oscuro en los ojos. «Y créame, Su Alteza, en este condado la palabra de un Hawthorne vale más que cualquier documento». Marcus apretó los puños. «¿Qué quieres?» Alistair dejó caer la sonrisa. Su expresión se volvió seria, peligrosa. «Quiero lo que siempre me correspondió. Una parte del patrimonio, una parte de Ravenshire, una parte del poder que tú te quedaste». Arabella dio un paso al frente. «¿Y qué hay de la verdad, Lord Alistair? ¿Qué hay de su honor?» La mirada de él se heló. «Mi honor murió el día que esta casa me dio la espalda». «Te fuiste por tu propia voluntad», replicó Marcus. «Nadie te echó». Alistair lo miró con desprecio. «Siempre fuiste el favorito, el obediente, el perfecto. ¿Crees que no lo vi desde niño?» El ambiente se volvió insoportablemente tenso. Arabella intervino antes de que la discusión escalara. «Si desea ser escuchado», dijo ella con voz firme pero cortés, «debe hablar con claridad, no con amenazas. Las decisiones desesperadas no traen justicia, solo ruina». Alistair la observó en silencio. Por un instante, algo parecido a respeto cruzó fugazmente su mirada, pero desapareció tan rápido como llegó. «Debo reconocerlo, Su Alteza», dijo él. «Es más perspicaz de lo que imaginé, y usted más imprudente de lo que esperaba», respondió Arabella sin alterarse. Marcus lanzó una mirada rápida a Arabella, como si no supiera si sentirse alarmado o profundamente impresionado. Alistair guardó el documento en su bolsillo. «Volveré después del almuerzo. Entonces podremos hablar con menos emociones». Y sin esperar respuesta, salió. La puerta se cerró con un golpe suave que, sin embargo, resonó como un trueno. Arabella se volvió hacia Marcus. Su respiración era tensa, irregular. La vulnerabilidad de días recientes había dado paso a algo distinto, una furia dolorosa. «Arabella», dijo él, llevándose una mano a la sien. «No debió escuchar eso. Debí hacerlo», respondió ella con calma. «Estoy aquí para compartir su carga, no para observar desde la sombra». «Mi hermano puede destruirlo todo», murmuró Marcus, con un temblor en la voz que rara vez permitía mostrar. «Puede arruinar nuestro nombre, puede arruinar a Ravenshire». Arabella se acercó despacio. «No mientras yo esté aquí». Él levantó la mirada hacia ella. «No comprende lo que está en juego. Lo comprendo mejor de lo que cree», dijo la princesa, sosteniendo su mirada. «Pero no temo a la verdad, y no temo a su hermano. Debería temerlo», murmuró Marcus. «Alistair no es como los demás. Él...» Arabella lo interrumpió suavemente. «Milord, Marcus, ningún hombre que vive en la oscuridad puede vencer a quien camina en la luz». Hubo un silencio, largo, profundo, como si Marcus necesitara absorber esas palabras para poder respirar de nuevo. Finalmente, él habló, muy despacio. «No sé cómo lo hace. No sé cómo puede traer paz donde yo solo veo caos. Porque le creo», respondió ella, «y porque no permitiré que su pasado determine su futuro». Un leve temblor recorrió el rostro del conde, un temblor que no provenía del miedo, sino de algo más hondo,
La posibilidad de confiar. Arabella, comenzó él, pero no encontró cómo terminar la frase. Ella tomó su mano, no con pasión, ni con ansiedad, sino con la calma solemne que acompaña a un voto silencioso. Él cerró los ojos, se permitió sentir. Lo enfrentaremos juntos, dijo ella con voz firme. Marcus apretó suavemente su mano. Juntos, repitió, como si redescubriera el significado de esa palabra. Esa tarde, mientras la luz se filtraba suavemente por las ventanas, Arabella preparó el salón del este para la conversación que se desarrollaría después del almuerzo. Ordenó retirar objetos frágiles, pidió que encendieran un fuego tenue y dispuso las sillas de manera que ninguna pareciera dominar la escena. Sabía lo que hacía. La armonía del espacio podía influir en el ánimo de los hombres, y ese encuentro sería decisivo. Clara entró para ayudarla. «Milady, ¿cree que Lord Alistair aceptará razones?» Arabella sostuvo un candelabro entre sus manos antes de colocarlo en la mesa. «No lo sé, Clara, pero sé que nadie domina a otro cuando hay verdad en la mesa». Clara la miró con admiración. Nunca vi a alguien enfrentar la oscuridad con tanta gracia. Arabella sonrió apenas. «La luz no es mía, Clara. Solo la llevo conmigo». Cuando todo estuvo listo, Arabella respiró hondo. Sabía que lo que ocurriría esa tarde no solo decidiría el destino de Ravenshire, sino también la dirección del vínculo que estaban haciendo entre ella y Marcus. Porque ahora lo sabía. El verdadero enemigo no era Alistair. Era el pasado que Marcus había temido enfrentar. Pero ella estaba allí para acompañarlo, y ni una sombra del pasado podría ahogar un corazón que, por fin, empezaba a despertar. La tarde llegó con un cielo inmóvil, sin viento, sin nubes, como si la naturaleza entera hubiese decidido observar en silencio lo que estaba por ocurrir en Ravenshire. Arabella, de pie en el salón del este, respiró hondo antes de que cualquier paso resonara en el pasillo. Había dispuesto cada detalle con precisión, la chimenea encendida con una llama suave, las sillas equidistantes, la luz exacta para evitar sombras dramáticas. Había aprendido que el equilibrio exterior podía dar fuerza al equilibrio interior. Marcus entró primero. Vestía sobrio, pero digno. Aunque aún convaleciente, el porte no lo traicionaba. Sus ojos grises, no obstante, mostraban una mezcla de determinación y desasosiego. Cuando la vio, su semblante se suavizó apenas. «Arabella», dijo él, en un susurro contenido, «¿estás segura de que desea presenciar esto?» «Estoy aquí para apoyar lo que es justo», respondió ella con calma, «y lo justo es enfrentar la verdad sin miedo». Marcus no alcanzó a responder. La puerta volvió a abrirse con energía, y Alistair Hawthorne entró como una sombra arrogante, con la sonrisa torcida de quien se cree dueño de la escena. Vestía impecablemente, como si quisiera recordar a todos que, pese a los años de ausencia, seguía siendo un Hawthorne por derecho, o por ambición. «Qué encantador verlos tan preparados», dijo él mientras se acomodaba en la silla opuesta a Marcus. «Casi parece una reunión diplomática». «Es una reunión familiar», respondió Arabella con cortesía fría, «y sería prudente tratarla como tal». Alistair la miró de reojo. «Ah, Su Alteza, siempre tan correcta. Espero no defraudarla». Arabella mantuvo el rostro impasible. Marcus tomó asiento y clavó la mirada en su hermano. «Empecemos», dijo sin rodeos. «¿Qué buscas realmente, Alistair?» El aludido entrelazó los dedos con fingida relajación. «Lo que me corresponde, parte de la propiedad de Ravenshire, parte del patrimonio familiar, parte de la vida que tú monopolizaste mientras yo era relegado a un segundo plano». Marcus se inclinó hacia adelante. «No fuiste relegado, te marchaste, voluntariamente». Alistair soltó una risa amarga. «Me marché porque quedarse significaba vivir a tu sombra». Todo era para Marcus, las responsabilidades, los elogios, las expectativas. ¿Qué quedaba para mí? Arabella intervino, con voz suave pero firme. ¿Y abandonar la familia solucionó ese dolor? Alistair se volvió hacia ella con expresión helada. «No vine aquí para recibir lecciones de virtud». «Entonces díganos la verdad», replicó Arabella. «Si desea justicia, sea sincero». Hubo un silencio tenso. Marcus observó a su hermano con ojos endurecidos, esperando. Finalmente, Alistair exhaló y habló con un tono más profundo, casi resentido. «Después de la muerte de madre, nadie me miró, nadie me escuchó. Tú te encerraste en tus responsabilidades, Marcus, como si fueras el único que había perdido algo. ¿Crees que su muerte no me destruyó también?» La confesión cayó como un peso inesperado en la sala. Marcus parpadeó, sorprendido.
Arabella lo miró. Esa revelación había tocado un punto doloroso. «Pensé que tú no querías hablar de ella», respondió Marcus lentamente. «Siempre huías de cualquier conversación, porque dolía», murmuró Alistair, «y tú solo querías continuar, como si nada hubiera pasado». Marcus apretó los puños. «No sabía que te sentías así». «Exacto», replicó Alistair con una sonrisa triste. «Nunca lo supiste». Arabella observó la escena con corazón sensible. La distancia entre los hermanos no era fruto de odio, sino de heridas mal curadas, de silencios prolongados demasiado tiempo. Pero entonces la atmósfera cambió. Alistair recuperó su actitud fría. «Sea como sea, he vuelto por lo que me corresponde. La escritura que tengo es válida para quien no conozca la historia completa. Podría usarla. Podría reclamar ante la corte. Sería un escándalo perfecto». Marcus se puso de pie, el rostro tenso. «Si haces eso, destruirás Ravenshire. ¿Lo entiendes? No solo a mí, a la gente que vive aquí, a quienes dependen de esta propiedad». Alistair inclinó la cabeza. «No destruiría Ravenshire, solo lo dividiría». Arabella intervino entonces, con una autoridad inesperada. «Lord Alistair, la propiedad no es un juego, ni un arma. Si realmente busca justicia, debe considerar más que su orgullo». Él la miró con una frialdad calculada. «Usted no entiende el orgullo de un Hawthorne, Su Alteza». Arabella dio un paso hacia él. Su porte era sereno, pero había una fuerza luminosa en su mirada. «Entiendo la pérdida», dijo ella, «y entiendo el dolor, pero lo que hace ahora no es consecuencia del dolor, sino de la amargura. La diferencia entre ambos es que el primero pide consuelo, el segundo exige destrucción». Alistair la contempló con intensidad. Su máscara se resquebrajó un instante. «Usted habla como si supiera de heridas profundas». «Sé de dignidad», respondió Arabella, sin vacilar, «y de que la venganza nunca reconstruye lo que el amor deja roto». Marcus dejó escapar un suspiro involuntario. Aquellas palabras parecían llegar donde nada más había logrado. Alistair, sin embargo, recobró el control. «No estoy aquí para ser redimido, Su Alteza. Estoy aquí para negociar». Marcus apoyó ambas manos en la mesa. «¿Qué quieres?» Alistair sonrió, como un jugador que revela una carta decisiva. «Quiero la parte de la herencia que habría recibido si no hubiese firmado aquella renuncia. No hablaré de documentos falsificados si recibo lo mío». Arabella percibió la trampa. ¿Y si su demanda crece con el tiempo? ¿Si mañana exige más, y pasado mañana más aún? «Eso dependerá», respondió Alistair, «de cómo sea tratado». Marcus lo miró con una mezcla de tristeza y enojo. «Así que no has cambiado». Alistair abrió los brazos. «Cambio o no, tengo poder ahora». Arabella avanzó un paso, sin temor, solo el poder que los demás le permiten tener. La frase golpeó el aire como un toque de campana. Alistair parpadeó, sorprendido. Luego sonrió, pero sin esa seguridad insolente de antes. Había sido herido en el orgullo. «Usted es más peligrosa de lo que parece, Su Alteza», dijo él. «Soy constante», respondió ella, «y la constancia vence al caos». Marcus contuvo una sonrisa apenas perceptible. Arabella había dicho lo que él jamás habría podido articular con tanta gracia. Alistair respiró hondo. «Debo pensarlo». «No», respondió Marcus, con una calma recientemente adquirida. «Debes decidir, aquí, ahora». Los hermanos se miraron, frente a frente, como dos reflejos distorsionados de un mismo origen. Arabella se mantuvo en silencio, pero su presencia era un ancla para Marcus. Finalmente, Alistair habló. «Muy bien. No haré pública la escritura, ni la usaré, por ahora». Arabella percibió el matiz peligroso del por ahora. Marcus, sin embargo, asintió. «Es un inicio». Alistair dio media vuelta. «Lo discutiré de nuevo mañana». Sin esperar respuesta, salió del salón. La puerta se cerró detrás de él con un eco que resonó más de lo esperado. El silencio cayó. Arabella se volvió hacia Marcus. «Milord, ¿está bien?» Él inhaló profundamente. «No sé». Ella se acercó, lenta, sin invadir. «Ha sido valiente. Ha enfrentado lo que lo atormentaba desde hace años». Marcus la miró como si solo entonces comprendiera algo que había estado ante sus ojos desde el principio. «Arabella», dijo él con voz baja, «nunca habría podido hacerlo sin usted». Ella sonrió con dulzura solemne. «No estoy aquí para luchar por usted, sino con usted». Marcus se dejó caer en una silla, exhausto. Arabella se colocó a su lado. «Mi hermano no ha dicho la última palabra», murmuró él. «Ni nosotros», respondió ella. Un rayo de luz, tenue pero firme, entró por la ventana en ese instante, iluminando el rostro del conde.
Arabella lo notó, y supo que, aunque la sombra de Alistair aún pendía sobre Ravenshire, algo en Marcus había cambiado definitivamente. Había aceptado no solo enfrentar su pasado, sino permitir que alguien lo acompañara. Y era en ese pequeño, precioso acto de apertura donde la verdadera transformación comenzaba. El amanecer del día siguiente no trajo claridad alguna. A pesar de que el cielo se había teñido de un suave azul invernal, la atmósfera en Ravenshire era espesa, casi sofocante, como si las paredes mismas de la mansión presintieran que algo inevitable estaba por revelarse. Arabella despertó con esa sensación en el pecho, una mezcla de presentimiento y fortaleza. Sabía que el desorden emocional entre los hermanos Hawthorne había alcanzado un punto crucial, y que ese día sería decisivo. Clara le ayudó a vestirse con un vestido azul profundo, de líneas sobrias, que proyectaba dignidad sin ostentación. La doncella, siempre atenta, notó el silencio concentrado de su señora. «Milady», dijo con voz suave, «el conde parece preocupado esta mañana. Lo vi pasar por el corredor antes del alba. No se detuvo ni para saludar a los criados». Arabella asintió. «Es comprensible. Hoy deberá enfrentar algo que ha evitado demasiado tiempo». Clara la miró con ojos preocupados. «¿Cree que Lord Alistair cumplirá su promesa?». Arabella se volvió hacia ella con una serenidad que la joven doncella siempre encontraba reconfortante. «No confío en las promesas de un hombre movido por la amargura, pero confío en la verdad, y confío en Marcus. Pase lo que pase, no estará solo». Clara sonrió débilmente. Nunca había visto a nadie hablar con tanta seguridad sobre la verdad. «La verdad», respondió Arabella mientras ajustaba un broche en el cabello, «es el único terreno firme en tiempos de incertidumbre». Arabella encontró a Marcus en la galería superior, de pie junto a la ventana que daba a los jardines helados. No había dormido lo suficiente. Sus ojos lo delataban, pero mantenía el porte erguido, el semblante severo, como si se aferrara a la disciplina para no ceder a la inquietud. «Buenos días, milord», dijo ella con suavidad al acercarse. Marcus se volvió. Cuando la vio, una sombra de alivio cruzó su mirada. «Arabella, lamento que deba pasar por todo esto. No debería involucrarse en mis problemas familiares». Ella se aproximó un paso más. «No son solo sus problemas, son problemas de Ravenshire, y yo soy parte de Ravenshire ahora». Marcus bajó la mirada, conmovido por la claridad de sus palabras. «No puedo evitar sentir que lo arrastro hacia las sombras que juré dejar atrás». Arabella negó suavemente con la cabeza. «Las sombras no desaparecen ignorándolas, sino enfrentándolas. Usted ha dado pasos importantes, milord, y hoy dará el más difícil». Marcus respiró hondo. «Mi hermano llegó antes del amanecer. Lo vi entrar en el estudio. Supongo que quiere discutir lo de ayer. Entonces debemos ir juntos», dijo Arabella. «La armonía no se construye observando desde la distancia». Marcus asintió, con una mezcla de gratitud y preocupación. «Arabella, nunca imaginé que encontraría esto en un matrimonio que comenzó como un acuerdo frío». Ella sonrió delicadamente. «Las mejores transformaciones no anuncian su llegada». Ambos caminaron hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta. Alistair estaba de espaldas a ellos, revisando documentos sobre el escritorio con un ímpetu inquietante. La luz matinal entraba desde la ventana alta y dibujaba sombras duras a su alrededor, como si su presencia distorsionara la claridad del día. Cuando Marcus y Arabella entraron, Alistair se volvió con una sonrisa amarga. «Llegan justo a tiempo», dijo él. «He estado revisando ciertos asuntos familiares, y creo que ha llegado el momento de una conversación definitiva». Arabella percibió inmediatamente que había algo distinto en él, no la arrogancia teatral de los días anteriores, sino un filo peligroso, una firmeza amarga que parecía provenir de una herida recién expuesta. Marcus se mantuvo erguido. «Hable». Alistair dejó caer una carpeta sobre el escritorio. «He encontrado correspondencia antigua, cartas que nuestra madre dejó sin terminar, cartas que revelan demasiado». Arabella sintió la tensión de Marcus intensificarse. Dio un paso adelante, discretamente, como sosteniendo su energía desde la cercanía. «¿Qué tipo de correspondencia?», preguntó ella. Alistair clavó los ojos en Marcus. «Cartas que explican por qué él siempre fue el favorito». Marcus palideció. «No busques explicaciones donde no las hay». Alistair rió sin humor. «Oh, sí las hay. Por primera vez en años tengo claridad. Y no te va a gustar». El silencio se volvió insoportable. Alistair tomó una de las cartas abiertas. Su voz, cuando leyó, era un veneno lento. «Mi querido hijo, sé que algún día entenderás por qué Marcus debe llevar el peso de Ravenshire. Él no es como tú.
Su deber nace de algo más profundo que el linaje. Alistair levantó la vista. ¿Lo escuchaste? No es como tú. ¿Sabes lo que eso significa? Marcus apretó los dientes. Significa que madre confiaba en mí para proteger este lugar. Siempre lo supo. ¡No!, gritó Alistair, con una ferocidad que sacudió la habitación. Significa que no eres mi hermano, que no eres un Hawthorne real. Arabella sintió como el aire desaparecía de la sala. Marcus, en cambio, no se movió. Cerró los ojos por un instante, y cuando habló, lo hizo con un dolor contenido. Sabía que llegarías a esta conclusión. Algún día. Arabella lo miró sorprendida. ¿Sabe usted de qué habla? Marcus asintió. No iba a ocultarlo para siempre. Alistair golpeó el escritorio. Entonces admítelo. Nunca fuiste uno de nosotros. Madre te recogió de quién sabe dónde. Un niño sin nombre. Un desconocido. Un intruso en mi hogar. Y aún así te lo dieron todo. Arabella dio un paso adelante, indignada. Lord Alistair, no tiene derecho. Marcus levantó la mano para detenerla, su voz tan calmada que Arabella sintió un escalofrío. Déjelo continuar. Alistair temblaba de rabia contenida. Quiero escucharte decirlo. Quiero escucharte admitir que viviste una mentira. Marcus sostuvo su mirada. Nunca viví una mentira. Madre me adoptó cuando era un bebé. Yo no sabía nada hasta los 12 años. Hasta que ella me lo dijo. Alistair rió bruscamente. Por supuesto que te lo dijo. Siempre prefirió ser honesta contigo. Yo solo recibí sombras y silencio. Arabella sintió un dolor profundo ante aquella confesión. El resentimiento de Alistair nacía no solo de envidia, sino de abandono emocional. Marcus dio un paso hacia él. Madre te amaba, Alistair. A ambos nos amaba. Alistair negó, furioso. Te amaba más. Te dio más. Te dejó Ravenshire como si yo no existiera. A mí me dejó la ausencia. Porque ella sabía, respondió Marcus con voz temblorosa, que tú no querías responsabilidad, que tú querías libertad. No, quería ser visto, gritó Alistair. Quería ser suficiente. Arabella sintió cómo su corazón se apretaba. Ningún hombre arde con tanta rabia sin una pena aún mayor debajo. Lord Alistair, dijo ella, dando un paso hacia él. Nadie puede cargar el peso de no sentirse amado, pero usar ese dolor para destruir lo que su madre quiso proteger es traicionarla. Alistair la miró con ojos cristalizados. Era la primera vez que su máscara de arrogancia se quebraba del todo, y Arabella comprendió que detrás del hombre peligroso había un niño herido. Mi madre no estaría orgullosa de mí, murmuró él con un hilo de voz, ni de lo que soy, ni de lo que hice. Marcus se acercó lentamente, ya no como un enemigo, tampoco como un hermano en disputa, sino como alguien que conocía la soledad. Ninguno de nosotros es perfecto, dijo él, pero aún podemos honrarla. Alistair desvió la mirada. No puedo regresar a esta casa. Entonces no regreses, dijo Marcus con suavidad, pero tampoco intentes destruirla. El silencio cayó. Afuera, un soplo de viento movió los rosales. Dentro, el peso de años enteros pareció deshacerse apenas un poco. Alistair guardó la carta con manos temblorosas. Cuando levantó la vista, ya no había amenaza en su mirada, solo un cansancio inmenso. Me iré, dijo él. Hoy mismo. Marcus frunció el ceño con tristeza. Puedes quedarte. No tienes que... No, replicó Alistair, con una calma nueva. La sombra es mía, no tuya. Se volvió hacia Arabella. Su Alteza, cuide de él. Usted tiene luz. Él la necesita. Arabella hizo una reverencia leve, solemne. Haré todo lo que esté en mi alcance. Alistair bajó la mirada y salió sin una palabra más. La puerta se cerró. Marcus se dejó caer en una silla. Arabella acudió a su lado. «Milord, Marcus, ¿está bien?» Él respiró hondo. «No sé quién soy», susurró. Arabella tomó su mano, con la fuerza suave que nunca vacilaba. «Es un hombre noble, y eso no depende de sangre, sino de carácter». Marcus levantó la vista, y por primera vez desde que ella llegó a Ravenshire, sus ojos mostraron una vulnerabilidad limpia, sin máscaras. «Arabella, no sé qué he hecho para merecerla». Ella sonrió suavemente. «No es cuestión de merecer, es cuestión de verdad, y su verdad es hermosa». Marcus apretó su mano. El vínculo entre ellos ya no era circunstancial, era profundo, innegable, irreversible. La sombra del pasado había cedido, y la luz que nacía entre ambos anunciaba que el destino estaba a punto de reclamar su forma final. La mañana que siguió a la partida de Alistair llegó con un aire insólitamente claro. Un sol tímido se alzaba tras las colinas,
dispersando la neblina helada que había cubierto los campos durante días. Arabella observó ese cambio desde la ventana de sus aposentos. Era como si la naturaleza anunciara el fin de una larga penumbra, o tal vez el comienzo de algo que ella aún no se atrevía a nombrar. La partida de Alistair no había sido un triunfo, pero sí un alivio profundo que se percibía hasta en los pasillos de la mansión. Las criadas caminaban con más soltura. Los lacayos hablaban en voz baja sin el antiguo temor, y en cada esquina parecía que el silencio recuperaba su suavidad original, despojado de amenazas. Arabella sabía, sin embargo, que Marcus no había recuperado esa misma claridad. Lo había visto retirarse la noche anterior con pasos lentos, como si llevara en los hombros un peso que no sabía cómo sostener. Y aunque ella deseaba darle espacio, también comprendía que había momentos en que el silencio podía resultar una prisión. Decidió, pues, ir a buscarlo para enfrentarse juntos a esa nueva luz que el día ofrecía. Encontró al conde en el jardín de Rosales, vestido con su abrigo oscuro, desabrochado, como si hubiese salido sin pensarlo demasiado. Estaba inclinado sobre una de las plantas, tocando con la punta de los dedos un brote nuevo que había sobrevivido a la tormenta. Sus ojos tenían un brillo incierto, mezcla de nostalgia y confusión. Arabella caminó hacia él con discreción, y Marcus giró la cabeza apenas al percibir su presencia. «Creí que aún estaría descansando», dijo él, con un tono suave que no buscaba disimular el cansancio. «No he podido», respondió ella con la misma sinceridad, «y no quería dejar que enfrentara esta mañana solo». Él soltó un suspiro, breve pero cargado de significado. «Arabella, todo lo que ocurrió ayer, no sé cómo ordenarlo dentro de mí. Una parte de mí siente alivio por saber la verdad abierta al fin. Otra parte teme que esa verdad me haya dejado sin raíces». Arabella se colocó a su lado, sin tocarlo aún, pero lo bastante cerca para que él sintiera la calidez de su presencia. «Las raíces no se encuentran solo en la sangre, milord. Se encuentran en los actos, en la integridad, en lo que uno decide preservar y proteger». Marcus la miró con cierta melancolía. «Mi vida entera pensé que mi deber nacía del linaje, que mi valor dependía del apellido Hawthorne, y ahora comprende», dijo ella con suavidad, «que su valor nace de usted mismo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue un silencio maduro, profundo, como el agua que vuelve a la calma después de una tormenta. Marcus se incorporó ligeramente y dejó escapar una sonrisa tenue, casi tímida. «Usted siempre logra ver claridad donde todo parece confuso», murmuró. Arabella inclinó ligeramente la cabeza. «No es claridad, milord, es confianza. Confío en su carácter. Confío en lo que puede llegar a ser cuando deja de luchar contra sus propios miedos». Marcus bajó la vista hacia el rosal. «Después de lo ocurrido con Alistair, mi mayor temor es no saber cómo construir algo nuevo con lo que queda». «Entonces permítame ayudarlo», dijo Arabella con un tono que no admitía duda. «Construir no es un acto solitario». Marcus cerró los ojos un instante y dejó salir todo el aire que parecía contener desde hacía días. «Arabella, usted tiene una paciencia que no merezco». Ella sonrió entonces, una sonrisa luminosa, tranquila. «No se trata de merecer, Marcus. Se trata de caminar hacia lo que es justo y verdadero». Por primera vez desde que la princesa llegó a Ravenshire, él no retrocedió ante la cercanía emocional. No intentó erigir muros para protegerse. En cambio, dio un paso hacia ella. No la tocó, pero su presencia estaba ahí, firme, ofreciendo un puente que él no había sabido cruzar antes. «Arabella», dijo él despacio, pronunciando su nombre como si fuera una verdad recién descubierta. «Desde el día en que llegó, pensé que solo cumpliría con su deber, pero usted ha transformado esta casa, y me ha transformado a mí». Arabella levantó la mirada para encontrar la suya. Sus ojos grises no eran fríos como antes. Ahora eran los ojos de un hombre que había aprendido a ver más allá de su propia sombra. «No vine aquí para transformarlo», murmuró ella. «Vine para caminar con usted y para hacerle recordar que, incluso después de las pérdidas más profundas, el corazón aún puede renovarse». Marcus exhaló lentamente. Su voz se volvió más íntima. «Permítame preguntarle algo, Arabella. ¿Cree que un hombre como yo puede empezar de nuevo? Incluso después de haber creído durante años que no merecía afecto?» «Creo», respondió ella con firmeza suave, «que un hombre como usted merece más hermandad, más consuelo, más amor del que jamás se permitió imaginar». Él cerró los ojos apenas un instante, como si necesitara absorber esas palabras. Luego extendió la mano,
muy lentamente, y ella no retrocedió. Sus dedos se rozaron con delicadeza, un contacto mínimo pero pleno de significado. Marcus la miró con un brillo nuevo, cálido, finalmente despojado del temor que lo había dominado tanto tiempo. «Arabella», comenzó él, pero no supo seguir. Ella terminó la frase por él, con ternura. «Estoy aquí». Él la sostuvo con esa mirada profunda que solo nace en el momento exacto en que un corazón se rinde a la verdad. «Cuando declaré que la casaría sin tocarla», dijo Marcus, con un temblor en la voz, «era un hombre que creía que la cercanía era un riesgo, que el afecto podía destruirme, que el amor era un lujo reservado para otros». Arabella apretó suavemente su mano, y ahora sabe que el amor es una fuerza que sostiene, no que destruye. Marcus inclinó la cabeza, acercándose un poco más. «Mi vida cambió la noche en que me salvó, no solo mi cuerpo, también aquello que pensé perdido». Ella bajó la mirada un instante, emocionada, antes de volver a mirarlo con firmeza. «No lo hice por deber, lo hice porque usted merece ser cuidado». El viento movió los rosales alrededor de ellos, susurrando entre las hojas tiernas. Marcus dio un paso más, quedando tan cerca que Arabella pudo sentir el calor de su respiración. «Arabella, permítame pedirle algo». Ella asintió, sin apartarse. «Pídalo. Permítame ser un hombre digno de usted», dijo él, con una sinceridad que la estremeció. «No por título, no por nacimiento, sino por virtud. Quiero, si usted lo permite, construir este hogar con usted, no desde la distancia, sino desde la verdadera unión». Arabella sintió que el corazón le latía con la claridad de una campana luminosa. «Milord, Marcus, esa es la unión que siempre merecimos». Él levantó una mano y, con gesto delicado, rozó su mejilla por primera vez. El toque fue suave, respetuoso, casi reverente. No había urgencia ni reclamo, solo la profundidad tranquila del afecto verdadero. «Arabella», murmuró él, «mi corazón le pertenece». Ella apoyó su mano sobre la de él, y el mío al suyo. No necesitaban más palabras. Allí, en medio de los rosales que habían sobrevivido a tormentas, a abandonos, a heridas antiguas, Marcus Hawthorne y Arabella de Roseford encontraron el inicio auténtico de su vida en común. Un inicio no marcado por acuerdos fríos ni deberes impuestos, sino por una verdad luminosa, que la integridad había sido recompensada, que la sombra había cedido, y que el amor, ese amor maduro, noble, silenciosamente poderoso, había vencido. Ravenshire, por primera vez en años, respiró en paz, y la princesa, cuyo corazón puro había transformado un hogar y un hombre, se convirtió no solo en la guardiana de su historia, sino en la luz que, con constancia y virtud, redimió todo cuanto tocó.